Capítulo 14. La sensibilidad como transparencia. Arranca el presente capítulo señalando el alcance del verbo estar. Para ello distingue lo que significa que una cosa esté en determinado lugar, por ejemplo, un libro sobre una mesa o la luna orbitando a determinada distancia, de que yo esté haciendo algo. Nuestro estar es un estar actuante, activo, viviente. Aun si digo que no estoy haciendo nada, subrayo que no hago otra cosa que estar, pero de algún modo ya es un hacer, es un esperar o estarme quieto. El estar de las cosas es un sentido derivado del estar humano, y por tanto no es primario. Para empezar, un libro sobre una mesa no hace nada. En sí es un estar desprovisto de contenido. Se podrá decir que al menos sí tiene un valor físico. El libro está gravitando sobre la tabla que lo soporta. Está experimentando la atracción de la mesa. Pero esto precisa algunas matizaciones. Para empezar, la atracción se está ejerciendo en todos los sentidos, y no por el libro compactamente, sino por cada una de las partículas que lo componen, que actúan no sobre el libro como unidad, sino sobre las demás partículas en función de su distancia. En el fondo lo que sucede es que al tratar con el mundo lo dotamos de sentido en función de nuestra vida, lo configuramos. Por eso nuestro lenguaje siempre tiene un cierto aire de prosopopeya. Recordemos que la prosopopeya es una figura retórica que consiste en atribuir a los seres inanimados o abstractos características y cualidades propias de seres animados, o a los seres irracionales actitudes propias de los seres racionales. Por ejemplo, cuando decimos el invierno tocó a su puerta, o las maderas gemían a cada paso que daba. Evidentemente, ni el invierno toca ninguna puerta, ni las maderas emiten gemidos. Pero estas expresiones vivifican, o si se prefiere, siguiendo la terminología orteguiana, mundifican ambas realidades. Las sitúan en mi mundo, que es un mundo dotado de sentido. No se piense solo en alegorías. El lenguaje corriente, incluso técnico, también está impregnado de esa humanización. Así cuando decimos que el espacio se curva o que los cuerpos se atraen, con ese pronombre personal en su forma reflexiva, se, como cuando Carlos se esfuerza, es decir, actúa o vive esforzadamente, o Marta se encuentra enferma, recayendo la acción o padecimiento en sí misma. Así parece como que el espacio actuara curvándose o que los cuerpos se buscaran para unirse. Pero esto es así únicamente desde una óptica humana, que convierte a cada una de estas realidades en actores de mi mundo. Repetimos, el estar de las cosas es un estar derivado del estar humano, ya que lleva implícito un hacer. Yo estoy sentado denota una acción. El libro está en la estantería, parece un estar del mismo tipo, un acaecerle algo al libro que en rigor ni hace ni padece. Pareja a la expresión estar es encontrarse. Zaragoza se encuentra entre Madrid y Barcelona, decimos. Pero Zaragoza ni se encuentra ni se busca, el que me encuentro soy yo entre las cosas, haciendo algo con ellas o simplemente estando plantado ahí a la buena de Dios. Vivir es estar viviendo. Otras lenguas no disponen de un verbo como el nuestro, identifican ser y estar. Así, para dichas lenguas, yo sería un viviente. Pero aquí no hablamos de una definición, que por su propia consistencia atiende a lo inalterable, al ser, sino al estar, estar haciendo, estar viviendo. Lo que yo hago es vivir. Tal y como quedó explicado en otro capítulo, estar no implica algo pasajero frente al ser que sería lo permanente. Estar es un tener presencia en la realidad, y esa presencia mía en la realidad se realiza corpóreamente. Visto desde la estructura empírica, mi estar en el mundo es un estar corporalmente. No conocemos otra manera de estar que no sea corpórea, aunque desde la estructura analítica sería factible. Escribe Marías. La manera real de estar en y con la realidad, de estar en el mundo, es lo que llamamos sensibilidad. Gracias a ella me encuentro y encuentro las cosas que están conmigo. Esa sensibilidad es primariamente transparencia. A través de mi cuerpo estoy en y con las demás cosas. En y con él en la medida en que es también una cosa.
en cuanto cosa, el cuerpo es opaco, en cuanto sensible, es un medio transparente que me inserta en el mundo. He de reconocer que la idea de sensibilidad como transparencia que me da acceso a las cosas me ha hecho removerme en mi asiento, al menos en un primer momento, por lo que creo que precisa una aclaración. Así, antes de nada, conviene preguntarse qué entiende Marías por sensibilidad. Lo aclara pronto, es el estar con la realidad, y algo más adelante añade, porque tiene el sentido, puede el hombre después conocer y querer. Antes que la inteligencia y la voluntad se da un primer contacto con las cosas, y eso es el sentido. El sentido, por tanto, no es todavía conocimiento, sino algo previo, ámbito de presencia de la realidad. Tampoco son meras sensaciones, que no son sino impresiones aisladas y abstractas. Es un primer contacto, insistimos, con las cosas. Marías recuerda el pensamiento del padre Gratry, sobre el cual realizó su tesis doctoral, y cómo entendía que el mundo exterior no necesita demostración. Hay cuerpos porque los veo y los toco. El sentido nos pone en contacto inmediato y evidente con la realidad, previo a todo conocimiento y a toda posible demostración. A partir de la fenomenología diremos que vivimos las realidades como existentes, nada más y nada menos. El mundo se nos presenta como real, y la sensibilidad nos da acceso a él. Entonces, ¿no se ve afectado por mi mirar? ¿No decíamos que yo soy un ingrediente de la realidad? Si Marías dice que la sensibilidad es un estar con la realidad, ese con no me incluye a mí, y caso de que me incluya, ¿cómo puedo hablar de transparencia si mi percepción se ve afectada por mí? Estoy desanimado, salgo a pasear, miro al cielo y veo nubes grises. ¡Qué día más aciago! Pero en la película Cantando bajo la lluvia, los charcos son un medio de manifestar la alegría, se puede saltar sobre ellos y salpicar. ¿No altera el mundo mi modo de mirarlo? ¿No se ve afectada mi sensibilidad por mi estado de ánimo, mi visión del mundo, mis experiencias, etcétera? ¿Cómo puedo hablar entonces de transparencia? En realidad el mundo sí se me presenta tal cual. Lo que pasa es que, como decía Ortega en sus Meditaciones del Quijote, si no hubiera más que un ver pasivo, quedaría el mundo reducido a un caos de puntos luminosos. Pero hay sobre el pasivo ver un ver activo, que interpreta viendo y ve interpretando. Un ver que es mirar. Ver es mirar. Es un ver interpretativo, esto es activo, que va más allá de lo meramente presente. Por eso añade Ortega. Pues bien, la tercera dimensión de la naranja no es más que una idea. Efectivamente, nosotros no llegamos a ver la profundidad de la naranja. Si acaso la adivinamos, la damos por supuesta. Si queremos confirmarla, habremos de palparla. Entonces mi sensibilidad es una transparencia a través de la que accedo al mundo, pero una transparencia selectiva. Esto lo digo yo, no Marías, aunque puede ir implícito en su filosofía. Es decir, una transparencia que pone de relieve unas cosas en detrimento de otras, y que además completa la realidad percibida. El individuo que ve los negros nubarrones como señal de mal tiempo tiene razón, y descubre ese aspecto de la realidad. Y el que ve en ello una ocasión de día festivo, cantando y saltando sobre los charcos, también tiene razón. A esas realidades accedemos a través de nuestra sensibilidad, que es la ventana al mundo. Conviene distinguir lo que es un acto vital, por ejemplo, beber un vaso de vino, de los ingredientes que se ponen en juego para dicho acto simple, los cuales pueden ser muchos y muy complejos. Lo relevante es dicho acto vital, simple, al servicio del cual se ponen en funcionamiento, por ejemplo, los distintos sentidos, las sensaciones gustativas, el olfato, la vista, incluso el tacto que cambia la temperatura del vaso o la consistencia del vino. Biográficamente lo que yo hago es beber un vaso de vino, lisa y llanamente. La sensibilidad me pone ante la realidad del vaso de vino, pero dicha sensibilidad se articula en los distintos sentidos que nos ponen de manifiesto distintos aspectos del mundo.
una vez más aparece esa dependencia recíproca mía y del mundo. Escribe Marías: si no hubiese movimientos ondulatorios de cierta longitud de onda, no habría visión, pero si no hubiese órganos de la sensibilidad, no habría luz. ¿Qué nos está diciendo? Nuestro modo de acceder al mundo está condicionado por nuestra estructura empírica, por el modo en que se da nuestra corporeidad. Por ser nuestros sentidos los que son y no otros, tenemos una determinada visión del mundo. Conozco a una persona que tiene un hijo sordociego de nacimiento. Este actualmente ya es un adulto y la dificultad de acceso a él es enorme, no solo porque no vea ni oiga, sino porque nos es casi imposible imaginar cómo es la configuración de su mundo. Durante el confinamiento por el COVID casi enloquecía. Cómo hacerle saber las implicaciones de una pandemia y cómo podía él dar a entender a los demás lo que estaba pasando en su mundo. El hecho es que gracias a que en la realidad se dan movimientos con cierta longitud de onda, podemos contemplar las cosas de determinada manera. Y digo de determinada manera porque no podemos ver el infrarrojo ni el ultravioleta, por ejemplo, aunque la tecnología de la que hablaremos enseguida nos permite reconvertir esas gamas de luz en otras a las que sí que tenemos acceso. Más peliaguda es la segunda parte de la afirmación de Marías. Si no hubiese órganos de la visibilidad, no habría luz. ¿Qué pasa? ¿Que si cierro los ojos el universo queda a oscuras? En el Génesis, una de las primeras cosas que crea Dios es la luz, y hay día y noche, pero por allí todavía no anda nadie. Vamos a pedir que venga a nuestro auxilio el diccionario de la Real Academia Española. Definición de luz: agente físico que hace visibles los objetos. Si no hay ojo que los vea, no hay presencia visual de ningún objeto. Para ser visible se necesita el objeto iluminado y los ojos que lo ven. Si falta uno de estos elementos, reina la invisibilidad. Harry Potter, el bueno de Harry, se puede poner la capa de invisibilidad para que nadie lo vea, pero también puede apagar la luz, o puede dar a los que le persiguen un bebedizo que los deje ciegos. En todos los casos se ha hecho invisible. Hay que decir que al operar distintos sentidos, la perspectiva que obra sobre cada cosa es múltiple, por lo que está siempre aconteciendo. En ella obran otras maneras posibles de contemplar la cosa, de anticiparla o de reordenarla. Hemos aludido a la técnica. Según Gregorio Luri, la técnica no son sino prótesis antropológicas que potencian lo que somos. De hecho, la técnica forma parte de la naturaleza del humano. Nos permite comer comida cocinada, avanzar a velocidades inauditas, captar seres microscópicos o pescar. Estas facultades de las que nos dotan las técnicas modifican nuestra estructura empírica, nuestros recursos vitales y nuestro modo de relacionarnos con la realidad, y por tanto cambian nuestra forma de vivir.